para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Óigame, nosotros nos preparamos ya listos para recibir a nuestra primera invitada de la mañana. Es una bendición que esté con nosotros como todos los viernes. Óigame, para disfrutar de su cátedra, de su palabra, la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Hablar de la pastora Sandra Oyola es hablar de una mujer de Dios. Óigame, que ciertamente dirige con destreza y habilidad dada por el Espíritu, porque eso es por el Espíritu dirigir la iglesia del Señor. Eso no es con las habilidades nuestras. Dios usa nuestras habilidades, pero Él las usa, pero es porque Él lo hace, porque esta es su iglesia. Ella es la pastora de la Iglesia Centro de Discipulado Mundial en Humacao. Óigame, viene con nosotros y con este fuerte aplauso le recibimos pastora Sandra Oyola. La paz del Señor, pastora. Amén, 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 pastor. Qué bueno verle nuevamente a través de esta plataforma y saludo a nuestros hermanos y hermanas, compañeros y compañeros ministeriales. Ya les extrañaba. Nosotros también a usted. Sí, después de todo este tiempo y espacio que nos tomamos, y en el caso mío en particular, los días extras que tomé por la situación familiar que estábamos pasando. Ha sido un tiempo interesante de crecimiento, porque siempre tratamos de ver estos asuntos de la vida, porque son parte de la vida, desde la perspectiva divina, y permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo como consolador. Y la verdad es que así ha sido en estas pasadas semanas, comenzando el año. Mi hermano mayor, que es una figura paternal para nuestra familia, partió con el Señor, pero nos queda la gran satisfacción de que invirtió su vida para el Señor y dejó un gran legado, y eso nos trae consuelo. Oramos por su núcleo familiar, que son los que extrañan su ausencia, y esa es otra etapa y otro proceso, así que oramos por ello. Pastor, pero aquí estamos en el inicio del año, en esta primera reunión, en cuanto a lo que respecta a mi participación, iniciando el mes de febrero. Y le doy gracias al Señor siempre por esta oportunidad, por este privilegio. Y como siempre, usualmente en el comienzo de año, cerrando el año y comenzando el nuevo año, nosotros los pastores y las pastoras estamos en ese proceso de actualizar listados de membresía, repasar, añadir, trabajar con los informes que se rinden a nuestras organizaciones, porque rendimos cuenta, ¿no? Sea algún concilio, alguna red apostólica, en aquellos grupos de iglesia donde rendimos cuenta, porque bien dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que debemos rendir cuenta, siempre hay alguien a quien nos conectamos y rendimos cuenta. Estamos ahí en toda esa preparación, en algunas iglesias, las asambleas locales, elecciones, en algunos casos. Y en todo ese proceso, pues también nos damos a la búsqueda de las metas a corto, a largo plazo, los objetivos, qué logramos, qué se quedó pendiente. Esa es la dinámica que usualmente los ministros viven en el cierre y en el inicio de cada año. Trabajando los presupuestos, dónde estamos, cómo están las finanzas de la iglesia, hacia dónde nos proyectamos, y de esa manera mantener a la iglesia enfocada y orientada a una meta. Y dentro de todo eso, pues obviamente teniendo presente que la meta principal es la gran comisión, y cómo y qué recursos necesitamos para cumplir con esa encomienda. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, 2 al 16, en una versión actualizada: no quiero decir que ya llegué a la perfección de todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio de Dios, el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, tengamos esa misma actitud
todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará Dios. En todo caso, sigamos de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Esa porción bíblica, pues la usamos mucho, por lo menos en esa introspección personal, qué he logrado, hacia dónde voy, cómo voy. Pero dentro de esto lo que quiero hablarles son de las metas espirituales, porque en el plano ministerial pues ya hablé de más o menos cómo se da la dinámica en términos generales con cada pastor en las iglesias, pero también hay unas dinámicas a nivel personal, cómo están mis finanzas, cómo está mi salud, cuáles son las próximas citas que debo continuar en mi seguimiento, cómo va mi alimentación para un mejor rendimiento en el servicio del Señor, las finanzas en términos personales, las metas a corto, a largo plazo, qué tarjetas debo ir cortando, saldando, preparando el futuro, ¿no? Planificando todo en la medida en que podemos hacerlo. Así que cuando hacemos un alto en nuestra vida y reflexionamos dónde estoy, qué he logrado, qué me falta por lograr, cuánto me falta por aprender, estas preguntas constantemente yo me las hago como autoevaluación, ¿no? Solo las comparto porque sé que muchos las hacen. Pero debemos notar que generalmente nos hacemos esas preguntas cuando van dirigidas al entorno de la vida cotidiana. ¿Qué he logrado? ¿Qué le falta a la casa? Metas financieras, de salud. Pero precisamente el tema que compartiremos hoy va dirigido a esas mismas preguntas, pero en mi vida espiritual, personal como ministro, y cómo transmitirla a la congregación que nos honramos en pastoral, como bien decías ahorita, porque es el redil del Señor, es el rebaño del Señor. Es una gran responsabilidad, no es nuestra congregación, nos honramos en pastorearla. Por lo tanto, la invitación es si reflexionamos sobre las decisiones espirituales de trascendencia eterna con Dios. ¿Cuáles son mis metas a nivel espiritual que me acerquen a Dios, que logren mayor tiempo de intimidad con el Señor? En un tiempo donde vivimos en un sobreestímulo de información, debo cuidar ese lugar santísimo, que es la capacidad de pensar, porque ahí Dios coloca su consejo, ahí es donde Dios nos coloca sus pensamientos, ahí es donde Dios le da forma a la mente de Cristo para que nosotros podamos, como compartía hace poco a la iglesia hermana y Ministerio Cristiano El Sendero de la Cruz, que les compartía precisamente este principio. Tenemos la capacidad dada por Dios, y la Biblia incluso nos inspira, nos motiva, nos respalda en evaluar los tiempos que estamos viviendo. O sea, no ignoremos los tiempos que estamos viviendo. Hacemos un recorrido mañanero, casi diario, en las noticias, desde locales, internacionales, a nivel global, qué está ocurriendo allá en Rusia, Ucrania, qué está ocurriendo en Israel, qué está ocurriendo a nuestro alrededor, qué decisiones toma Estados Unidos que a la larga nos alcancen a nosotros. Hacemos ese recorrido de noticias, sean positivas, sean negativas. Hay diferentes plataformas que nos ofrecen noticias en el ámbito cristiano también. Entonces, la palabra nos insta, no ignoremos los tiempos que vivimos, pero también Dios nos ha dado una facultad que es de discernir los tiempos. Por lo tanto, hacemos ese recorrido a veces en la mañana y vemos las diferentes noticias y todos estos debates que todavía a estas alturas siguen dando sobre vacunación, no vacunación, quién quiere, quién no quiere, a quién obligan, a quién no obligan. Pero es importante, mis amados hermanos, no desenfocarnos en lo que Dios está diciendo y lo que quiere hacer en este tiempo. Por lo tanto, tengo la prerrogativa de hacer ese recorrido de información, pero esa información llevarla
a la luz de la perspectiva de Dios, con la capacidad de discernimiento de los tiempos. Y entonces de ahí sustraer estrictamente aquello que concierne a mí como ministro del Evangelio en este tiempo, como iglesia y como pueblo de Dios, y evaluarlo desde la perspectiva divina. Señor, esto es lo que está ocurriendo a nivel global, pero ahora tú me das la capacidad de discernir dónde tú quieres que yo ponga mi atención. Y donde tú quieres que yo ponga mi atención, ahí tú coloques tu pensamiento, tu consejo, tus evaluaciones, tus análisis, para yo entonces proceder con las decisiones que tenga que tomar y hacia dónde debo orientar la congregación que me honro en pastorear. Y no dejarnos arrastrar por cada debate, por cada opinión. En ese sentido, entonces, ¿qué tal si en este año, como meta suprema, le permitimos a Dios que nos deje saber qué metas son las que debo trazar y que éstas estén alineadas a sus pensamientos? Y aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, que cuando nos referimos a los pensamientos de Dios, estamos hablando de planes y propósitos concretos. Señor, de esto que estoy recibiendo, dame discernimiento y ayúdame a dejar ese espacio para que tú coloques tus propósitos, tus intenciones, tu dirección, tu consejo y tu sabiduría para yo proceder. Bien dice la palabra, que el que le falte sabiduría, pídasela a Dios, porque eso está preaprobado en el cielo para nosotros. Bien dice el proverbista en el capítulo 20, versículo 24, nadie sabe cuál es su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Entonces, una posible meta espiritual que pudiéramos tener en el orden divino, y en el orden divino no se trata de cómo queremos vivir nuestra vida, sino que se trata de que vivamos la vida que Él quiere que asumamos. Pablo no tenía reparos en decir, en Él, por Él y para Él hemos sido creados. En Él, por Él y para Él. Así que una de las metas debe ser conocer y entender a Dios. Esa invitación Dios la hace constantemente a través de todas las escrituras. Pero hay un pasaje bíblico que lo dice específicamente y que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado, dijo a través del profeta. Así que yo creo que esa debe ser la meta suprema, por encima de cualquier otra meta que podamos trazar. El salmista dijo, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Otras metas que pudiéramos trazar en este año, y son solamente sugerencias, ¿no? Que nuestra causa suprema de vida sea asimilar los pensamientos de Dios, con los cuales Él nos había pensado primero. Eso es lo que dice Pablo. Yo respondo a aquel que me agarró para cumplir el propósito por el cual Él me atrapó, Él me abrazó, Él me atrajo hacia sí. En otras palabras, yo no lo andaba buscando a Él, pero Él me abrazó. Él me hizo parte de Él, así que yo vivo para cumplir la razón por la cual Él me llamó, Él me atrajo hacia sí. Otra meta que pudiéramos trazar, lograr que sus propósitos, los de Dios, sean la base y el sentido más noble de todas nuestras formaciones. Él como el centro, como el todo, como lo principal. Otra meta, que nuestra disponibilidad y obediencia
sean un principio de vida espiritual en nosotros, con el cual el Padre Celestial pueda contar para garantizar sus propias intervenciones en nosotros. Otra meta, vivir en tal estado de conciencia espiritual que provoque que el Padre Celestial pueda ver en mí, en ti, una de sus más anheladas perspectivas, que Dios pueda tener sus propias perspectivas con nosotros y sus propias expectativas con nosotros, porque Él perfeccionará la obra que Él mismo inició en nosotros mientras nosotros vivimos en el cumplimiento de la obediencia a Él en el llamado que Él nos ha hecho. Otra meta, incorporar principios de vida espiritual centrados en Dios y que estos rijan nuestras creencias y que nos guíen a trascender más allá de nuestras propias condiciones humanas que quieran determinar nuestro destino de vida. Finalmente, como meta, ser copartícipe con Dios para que Él tenga la plena libertad de implementar en nosotros, en nuestros pensamientos, la mente de su Hijo Jesucristo. Que podamos entender cómo opera la mente de Cristo en nosotros, cómo Dios trabaja a través de eso que Él ha hecho en nosotros y con nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo llamaba quiero ser hallado en Él. Mi meta suprema, ser hallado en Él. Así que en este inicio de este año, invito a nuestros compañeros, compañeras ministeriales, que aunque trazamos en nuestra agenda programas, retiros, invitados, recursos, antes de trabajar un programa de actividades, trabajemos el programa de Dios. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios quiere? Espíritu Santo lidera antes de que yo llene la agenda de actividades, pensando pues que haya una respuesta humana, sino que cuando tú nos guías, cuando tú lideras, Señor amado, el fruto está garantizado, abundante y permanente. Y como bien le dijo a Moisés, yo iré contigo y te daré descanso. Cuando somos guiados por el Espíritu en este programa diseñado por Dios para este tiempo, más allá de actividades, entonces encontramos reposo, encontramos satisfacción ministerial, hay paz, aún en medio de las demandas de la vida, podemos disfrutar de ese reposo y de esa paz que están garantizadas cuando vamos al paso que Él quiere que vayamos, al paso. Si algo hemos aprendido en estos pasados años es que por más que planifiquemos programas y actividades, cuando Dios interrumpe, no hay nada que podamos hacer excepto esperar sus instrucciones. Por lo tanto, lo aprendido este año es, Espíritu Santo, no sabemos nuestro futuro, tú eres el que todo lo ves, todo lo sabes, todo lo puedes, aquí estamos. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar? Esa es mi invitación en este nuevo año, en estas nuevas metas espirituales que vayan alineadas en esa dirección, Pastor Semidey. Pastora, yo la escucho y yo tengo lo que tengo que decir es que eso es tan cierto y tan cierto y tan cierto. Muchas veces pudiéramos caer en esa trampa de nosotros poder llenar nuestras agendas de tantas cosas, de tantas actividades y de tantas cosas que quisiéramos lograr. Pero nuestra agenda debe de ser primero tirada al suelo de rodillas y decirle al Señor, Señor, Espíritu Santo, dirígeme en esto, dirígenos en esto. Estos son cosas muy importantes, pastor, lo que usted está presentando sobre esta dirección del Espíritu Santo. A mí me parece que si la iglesia hoy, más que nunca, quiere vivir una vida consagrada a Dios, debe vivirla bajo una experiencia de total dependencia al favor y a la gracia de Dios.
es decirle al Señor, Espíritu Santo, dirígenos, dirige estas cosas, dirige nuestros pasos, dirige nuestros momentos, dirige nuestra vida. Yo no tengo duda alguna, pastora, que cuando nosotros a nivel individual, pero también como iglesia, como pastores y pastoras, involucramos a Dios y le pedimos a Dios que ciertamente a través del Espíritu Santo sea Él quien dirija la iglesia. Nadie mejor que Dios lo va a hacer, porque la iglesia es de Él la conoce y Él revelará su camino y Él revelará cuál es la manera correcta de poder hacerlo. Y Él nos dirigirá como pueblo a tomar las mejores decisiones, a hacer las cosas, porque nadie mejor que Él puede dirigir la iglesia, porque primero que Él es el dueño, Él la compró, y esto es de Él. Y como es de Él, nadie mejor que Él para ciertamente dirigirnos, pastora. Amén, definitivamente. Y a veces trazamos programas, Pastor Semidey, y me ha pasado a mí en lo personal. A todos nos ha pasado, pastora. Un cambio total, radical por las situaciones que estamos viviendo, ¿no? A veces nos volvemos hasta intransigentes con Dios, como si Dios se opusiera a nosotros y no vemos más allá, que Él todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Confiar en Él, encomendarnos a Él y sentarnos a reevaluar. En este nuevo año yo creo que todos nosotros y nosotras debemos hacer esa evaluación de la agenda que tenemos de trabajo para este año y los retos y los desafíos. Dios todo lo sabe y hay recursos en el reino para respaldarnos en el cumplimiento de nuestra obediencia a Él, en el cumplimiento de su voluntad, pastor. Totalmente de acuerdo, pastor, y lo digo a manera de testimonio y con mucho cuidado y ¿verdad? Con mucho cuidado voy a decir esto. Pero nosotros en nuestra iglesia decidimos que toda nuestra programación, o sea, nuestra programación no puede estar, por decirlo así, a la par entre actividades espirituales y las otras actividades. No. Decidimos hacerlo todo lo contrario. Decidimos, tiene que ser mucho espiritual. Mucho espiritual. Y lo demás, pues si queda algo, pues hacemos otras cosas. Pero mucho espiritual. Tiene que ser espiritual. Hay que buscar a Dios. Hay que estar ahí conectado con la gracia de Dios. Mucho espiritual. Porque muchas veces pensamos que tenemos programaciones espirituales, pero también hay que tener otras programaciones, tú sabes, para empatar la cosa. Y para que la gente no diga tanta espiritualidad, pues sí, pues hay que tener mucha espiritualidad, pues sí, hay que buscar a Dios con todo el corazón, pues sí. Amén, pastor. Estoy 100% de acuerdo con eso que usted acaba de decir y muy alineados. Si nosotros, bueno, yo constantemente mido resultados, ¿no? Si hacemos esto o este discipulado o esta clase, vamos a medir resultados, porque hay que medir resultados, ¿no? Claro. Y si miramos la iglesia en su comienzo, en su origen, en su fundamento, su orientación estaba completa a la edificación espiritual, a la enseñanza de la palabra y a compartir el evangelio. No eran programas con eventos especiales. Si medimos los resultados que la iglesia está obteniendo hoy, la iglesia de hoy, versus aquella iglesia con menos recursos y los resultados en alcance evangelístico, algo ocurrió en el camino. Y en ese sentido, creo que debemos retomar esos principios de esa práctica, como usted acaba de mencionar, en un ejemplo claro. Porque si algo hemos experimentado los pastores, y no sé si soy yo nada más, pero si algo hemos experimentado es que precisamente la mucha actividad en la que estábamos fue la que creó un vacío en mucha gente que entonces se quedó en sus casas o simplemente no han regresado porque no supieron manejar un tiempo a solas con Dios en quietud en esta interrupción permitida por Dios por esta pandemia, para que reflexionemos e hiciéramos un freno al activismo dentro de la iglesia y retomáramos lo fundamental, lo que eran los altares familiares, los cultos familiares, tomar la Santa Cena en familia,
estoy hablando desde el evento del lockdown. Sí. Entonces, reprogramarnos nuevamente a cómo inició la iglesia, creo que hay una intención divina en todo esto que nos hace entonces recapacitar, pastor. Totalmente de acuerdo, pastora. No sé si hay gente de nuestra iglesia, pudiera ser que haya gente de nuestra iglesia que nos está viendo. Hoy nosotros tenemos reunión de líderes en nuestra iglesia y esa es la línea. La línea que llevamos hoy es exactamente esta conversación que siento que es la confirmación de lo que de mi cabeza está corriendo. Es eso. Es mirar hacia eso. Es poder decirle a todo nuestro liderato continuamente, hay que depender del Espíritu Santo totalmente. Hay que vivir esa vida de dependencia, esa vida de consagración, esa vida cerca de la gracia de Dios. Me parece que sí, pastora. Yo estoy totalmente convencido de que este momento histórico requiere de una iglesia que tenga el oído y el corazón colocado en la dirección del Espíritu. Amén. Totalmente de acuerdo. Amén, pastor. Que el Señor nos ayude a cumplir con la encomienda que Él nos ha dado. Que así sea, que así Amén. sea, pastora. Óigame, ahí está la información que usted, de la manera en que puede conectar con la pastora Sandra Oyola. Recuerde que en Facebook lo puede hacer a nombre de, allí coloca en el buscador, Centro de Discipulado Mundial. Y allí usted va a aterrizar en la información de lo que es la iglesia en la cual Dios ha puesto en las manos el redil. Como le digo yo a nuestros hermanos, este es el redil, en el redil de lo que es el Centro de Discipulado Mundial. Y allí en el redil hay una pastora, allí que está dirigiendo con destreza y dirigida por el Espíritu. Pastor, ¿alguna otra forma cómo pueden conectarse con usted? Pues bueno, a través del email que es psioyola@gmail. Ahí Sí, lo puede tengo por ahí. conseguirnos también y estamos para servirle. Esa es nuestra encomienda, servir con amor. Amén. Ahí está. Ahí bien visto, míralo ahí. PSI Oyola. Ahí está. Ahí está, ahora @gmail.com. Pastora, gracias por estar con nosotros y gracias por dirigirnos en esta bendición, en esta palabra poderosa que me parece que esta mañana es especial. Así que, pastora, un abrazo y que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Sean todos bendecidos y bendecidas. Amén. Un abrazo, pastora, a la paz de Dios. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración.